Hola, muy buenas tardes. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión te voy a explicar paso a paso el siguiente método de balanceo de ecuaciones químicas, que son en este caso redox, y el método se llama método del cambio de número de oxidación. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta sección? Primero, pues a balancear nuevamente una reacción química de tipo redox aplicando un nuevo método conocido como cambio de número de oxidación, y te lo voy a explicar paso a paso. El siguiente punto es que vamos a recordar diferentes conceptos muy importantes que vimos en el video anterior, como lo fueron el número de oxidación, cada una de las reglas redox que ocupamos para encontrar los números de valencia en cada uno de los elementos, a cómo escribir las semireacciones, cuál es el proceso de oxidación y reducción y cuáles son los agentes reductores y oxidantes, ¿sí? Y a continuación, alguna pregunta que tengas, en este caso es ¿qué necesitas saber? Y bueno, lo primero que tienes que saber es recordar las reglas básicas de número de oxidación-reducción, las principales, la ley de la conservación de la materia y energía y reglas sencillas de álgebra, que vamos a ocuparlas nuevamente aquí. Y bien, ¿en qué consiste este método? Pues bueno, yo te presento aquí la siguiente reacción química. Esta reacción que ves aquí es una reacción redox. Ahorita vamos a identificar por qué es redox, ¿sí? Y me gustaría que pudiéramos recordar un poquito de nomenclatura química. Entonces, en primer lugar, este primer compuesto que tenemos aquí se llama permanganato de potasio, que lo tenemos en color rojo, seguido del sulfato de hierro, más ácido sulfúrico, que juntos reaccionan para dar como resultado el sulfato de manganeso más sulfato de hierro 3 más sulfato de potasio y más agua. Entonces, cuando tú veas una reacción química de este tipo, podrás observar que existen diferentes combinaciones entre los elementos químicos que aparecen aquí de los reactivos hacia los productos. Entonces, así de manera muy sencilla podrías ir identificando, ¿sí?, que es una reacción de tipo redox. Ahora, para confirmarlo, de nueva cuenta te repito que hay que hacerlo mediante la identificación de los números de oxidación que tienen cada uno de los elementos que participen en esta reacción, que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Y bueno, también otra característica importante, que si bien recuerdas en el anterior video dijimos que algunas de estas reacciones se llevan a cabo en medio ácido y en medio básico. En este caso, si te das cuenta, la reacción entre el permanganato de potasio y el sulfato de hierro se están llevando a cabo en presencia de ácido sulfúrico. Entonces es muy probable que nuestra reacción química sea también redox. Y bueno, como te estaba mencionando en un principio, el paso número 1 para este método es identificar los números de oxidación que corresponden a cada elemento que participa en la reacción. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos aquí nuevamente la reacción química y en la parte de arriba te estoy colocando cada uno de los números de oxidación que corresponden a cada uno de los elementos que están participando. Entonces, como te darás cuenta, por ejemplo, para el caso del permanganato de potasio, en este caso respetamos la regla de oxidación que dice que para el caso de los óxidos, del oxígeno, vamos a tener un número de valencia de -2. Para el potasio, acuérdate que el potasio pertenece a la familia 1A de los metales alcalinos, entonces acuérdate que esa familia siempre va a tener una valencia de +1. Entonces, aquí tenemos ya, o sabemos la valencia del potasio y la valencia del oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues saber la valencia del manganeso, que en este caso, si aplicamos también la regla de que la suma algebraica de todos los números de valencia que estén dentro de un compuesto es igual a 0, entonces estableciendo, si tú recuerdas, una ecuación algebraica en donde la valencia del permanganato es la incógnita, podremos obtener que finalmente la valencia del manganeso en este compuesto es +7. Eso es algo bien importante que recuerdes. Y lo mismo hacemos con cada uno de los demás compuestos, que en este caso, si te das cuenta, la mayoría son compuestos ternarios, ¿sí?, que tienen oxígeno, por ejemplo, en este lado de estos reactivos. Aquí siempre vamos a respetar que la valencia del oxígeno sea -2, ¿sí? En este caso, pues también aquí en la del hidrógeno, vamos a saber que la valencia va a corresponder a +1. Y así es como vamos determinando cada uno de los
números de valencia que aparecen aquí. Ahora, aquí es importante. Vamos a abrir un pequeño paréntesis para determinar las valencias de los elementos cuando participan en un compuesto con iones binarios como el ion sulfato. En este caso es importante recordarlo porque en muchas de las ocasiones te vas a encontrar con este tipo de iones, ¿sí? Acuérdate que la definición de ion es que el ion es una molécula que está cargada, ¿sale? De manera positiva o de manera negativa. Y en este caso pues vamos a hacer el análisis del ion sulfato. Y bueno, para la primera parte, ¿sí? El ion sulfato, si tú buscas en las tablas de iones, vas a observar que siempre va a tener una valencia, este compuesto binario, que es el azufre y el oxígeno, va a tener una carga total de -2. Más adelante vamos a platicar un poquito acerca de cómo es que se determina este valor de -2 para este ion. Precisamente como proviene del ácido sulfúrico, al descomponerse y separarse del hidrógeno, entonces lo que vamos a observar es que este ion se va a quedar con una carga negativa de -2. Entonces eso es lo que se establece en este caso como la valencia del ion sulfato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar, ¿sí?, una pequeña ecuación para poder determinar cuál es la valencia del azufre en este ion, ¿sale? La puedes hacer con el método que habíamos establecido de la regla que menciona de que la suma algebraica del compuesto completo es igual a 0 para que sea la molécula neutra. Y también puedes hacerlo separando el ion, ¿sí? Y para saber, por ejemplo, la valencia en este caso del azufre, que es la que estamos presentando aquí, vamos a hacer algo similar, nada más que en lugar de igualarla a 0, aquí como es un ion, el ion ya tiene carga, entonces a lo que vamos a igualarlo es igual al -2, ¿sale? Entonces vamos a plantear la ecuación, ¿sí? Aquí como es el azufre, la valencia que no sabemos, entonces le vamos a colocar una X como una incógnita, ¿sí? Y sabemos que la valencia del oxígeno siempre es -2, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Plantear la ecuación X, que es lo que no conozco, y multiplico, recuerda siempre que hay que multiplicar este número 4 por la valencia del oxígeno porque representa pues la carga que existe en esos 4 oxígenos, entonces sería 4 por -2 sería -8. Y esto va a ser igual a -2, ¿por qué? Pues porque estamos viendo la valencia que tiene el ion, no la molécula, ¿sale? Entonces tenemos que X es igual a -2 más 8, ¿sí? Acuérdate, este -8 que está aquí restando pasa del otro lado de la igualdad sumando. Entonces hacemos la resta. 8 menos 2 es igual a +6, ¿sí? Entonces ya sabemos que el valor de la valencia del azufre en el ion sulfato siempre va a ser de +6. Entonces aquí ya podemos determinar otra forma de cómo saber la valencia del azufre en el caso del ion sulfato. Entonces, ¿sí?, el mismo procedimiento podemos aplicarlo para hacer, ¿sí?, los demás compuestos en donde participa el sulfato, que en este caso también tenemos el sulfato del hierro, sulfato de hierro 3, que es una valencia diferente del hierro, que en este caso utiliza 3, y con el sulfato de potasio. Y así es como podemos determinar las valencias que corresponden, ¿sí?, al azufre. Y bien, un caso similar podemos observar para el ion permanganato, que es el primer compuesto que estuvimos analizando. En este caso, el ion permanganato viene, ¿sí?, del ácido permangánico. Si lo separamos otra vez en positivo o negativo, nos vamos a dar cuenta que la parte negativa tiene una valencia de -1. También esto lo puedes buscar en tablas y vas a observar que la valencia es -1. Y como te mencionaba, más adelante vamos a platicar sobre cómo determinar estas valencias que tienen los iones en caso de que no te llegaras a acordar de todas las valencias, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso también volvemos a establecer por separado las valencias. En este caso vamos a colocar la valencia del manganeso como una valencia desconocida, por eso le vamos a poner una X como incógnita. Y en el caso del oxígeno, pues ya sabemos que es -2, ¿sale? Entonces volvemos a plantear una ecuación lineal muy sencilla, en donde X tenemos nuestra incógnita y aquí volvemos a hacer la misma multiplicación del 4, que es subíndice del oxígeno, por la carga que es -2,
y vamos a tener menos 8. Despejamos la X y vamos a pasar este menos 8 del otro lado de la igualdad como una suma o con signo positivo, y entonces nos va a quedar que va a ser 8 menos 1 y finalmente X va a ser igual a más 7. ¿Esto qué va a tener como resultado? Bueno, pues que ahora ya sabemos cuál es la valencia del manganeso en el ion permanganato, que siempre va a ser más 7. Entonces, de esa manera, pues ya obtuvimos también la valencia del manganeso en este compuesto. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente parte que vamos a identificar es el paso número 2, en donde vamos a ver o verificar a los elementos que van a cambiar su estado de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí otra vez coloqué toda la ecuación química con sus correspondientes números de valencia, y si observamos fijamente, ¿sí?, uno de los elementos que ha cambiado de estado de oxidación, acuérdate que hay que compararlo con los elementos que aparecen del lado de los reactivos contra los que aparecen en el lado de los productos, y observamos que el manganeso, ¿sí?, que está del lado de los reactivos, tiene una valencia de más 7. Y del otro lado, ¿sí?, si ubicamos al manganeso del lado de los productos, vemos que hay una notable diferencia porque en lugar de tener más 7 tiene más 2. Entonces ese va a ser nuestro primer elemento que ha cambiado de número de valencia. Si observas, por ejemplo, en el caso del potasio, el potasio que está de este lado de los reactivos tiene una valencia de más 1. Si lo buscamos en el lado de los productos, veremos que sigue conservando su mismo número de valencia, entonces no ha cambiado. ¿Sí? Si analizamos, por ejemplo, el oxígeno, en estos tres compuestos tiene una valencia de menos 2. Si lo buscamos del lado de los productos y observamos sus valencias, vamos a ver que no cambia su estado de oxidación, entonces el oxígeno no ha cambiado su estado de oxidación. ¿Qué te parece si ahora vamos y observamos al hierro? El hierro, por ejemplo, aquí en el sulfato de hierro, tiene una valencia de más 2. ¿Sí? Si lo buscamos del otro lado de la reacción, ¿sí?, observamos que en el sulfato de hierro 3 ahora está trabajando con una valencia más 3, entonces ese es nuestro segundo elemento que ha cambiado de estado de oxidación. ¿Sale? Si nos vamos a analizar, por ejemplo, el caso del azufre, el azufre tiene en este caso una valencia de más 6. ¿Sí? Lo mismo tiene en el ácido sulfúrico, y si buscamos, por ejemplo, las valencias del azufre del lado de los productos, vas a observar que conserva siempre su estado de valencia más 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el manganeso y el hierro, en este caso ya los estoy señalando con estas flechas, para que tú observes que los estados de oxidación, tanto en el lado de los reactivos como en los productos, ¿sí?, está modificándose. Entonces aquí, por supuesto que acuérdate que vamos a tener dos procesos. Mientras un elemento pierde electrones, el otro va a ganarlo, entonces eso es lo que se va a dar consecutivamente, ¿sale? Entonces vamos a escribir las semirreacciones donde está ocurriendo el proceso de oxidación y de reducción. Para este caso, ¿sí?, vamos a escribir solamente los elementos que están participando en este cambio de número de valencia o número de oxidación, ¿sí? Entonces, pues vamos a escribir el manganeso y el hierro, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del manganeso, observamos que en nuestro primer compuesto, donde está del lado de los reactivos, tenemos que el manganeso tiene una valencia de más 7 y que ha cambiado en el lado de los productos a una valencia más 2. Y lo mismo sucede con el hierro, ¿de acuerdo? El hierro está participando en este primer compuesto con una valencia de más 2 y va a cambiar, ¿sí?, a una valencia de más 3. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos semirreacciones que están ocurriendo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Fíjate bien. El manganeso, entonces, está disminuyendo su estado de oxidación. Acuérdate de la recta numérica que te enseñé a utilizar en el anterior video. Ahí sería muy fácil identificar cómo es que está cambiando este estado de oxidación. Entonces, está disminuyendo su estado de oxidación, el manganeso está cambiando de más 7 a más 2, entonces está recorriéndose hacia la izquierda,
¿sí? Lo que significa es que está ganando electrones, ¿sí? Entonces, este proceso que está pasando en el manganeso es un proceso de reducción. ¿Por qué? Porque está ganando electrones y por lo tanto el manganeso lo podemos identificar como el agente oxidante, porque acuérdate que es el responsable de que el otro elemento, en este caso el hierro, esté perdiendo electrones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el hierro está aumentando su estado de oxidación, por lo que está perdiendo electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque está cambiando de +2 a +3, es decir, está aumentando el valor en los números positivos. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que está perdiendo electrones, por lo tanto es un proceso de oxidación, ¿sí? Y por lo tanto, pues el hierro es el agente reductor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante también otra observación. Si tú ves aquí en el hierro que está en el sulfato del hierro 3, tiene un subíndice 2, ¿de acuerdo? Quiere decir que tenemos 2 átomos de hierro. Entonces esto es importante que también lo escribas en las semireacciones, porque a continuación tenemos que hacer un balance de masa y luego un balance de carga que tiene que ver con el número de átomos que están presentes en esta reacción, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante que lo consideres. Bien, entonces la siguiente parte es realizar el balance de masa, que era lo que te estaba comentando hace unos momentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una nota muy importante. Siempre debe haber el mismo número de especies químicas en ambos lados de la flecha de la reacción. Es decir, pues que si yo tengo 3 átomos de un lado, por ejemplo, del lado de los productos, tengo que también tener 3 del lado de los reactivos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues lo señalo en rojo. En el manganeso no hay ningún problema porque de ambos lados, pues tenemos 1 y 1. Entonces, ese se queda así. Pero en el lado del hierro era lo que te estaba comentando. Teníamos 2 átomos de hierro en el lado de los productos, entonces lo mismo hacemos en el lado de los reactivos. También colocamos 2. Entonces, ya que hemos elaborado el balance de masa, procedemos a hacer el balance de carga. Aquí hay otra nota muy importante y que siempre tienes que recordar, ¿sí? Antes de hacer el balance de carga, siempre tienes que tener el balance de masa hecho y nunca al revés. ¿Por qué? Porque eso va a modificar también el número de cargas que vas a balancear en este siguiente paso. Si lo haces al revés, entonces podrías caer en un error. Entonces siempre es muy importante que siempre hagas el balance de masa y posteriormente el balance de carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues vamos a usar los electrones que se pierden y se ganan en el proceso redox, es decir, los vamos a identificar cuántos van a ser de cada uno de los procesos, ¿sí? Y los vamos a ir anotando, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que recuerdes que siempre hay que hacer primero el balance de masa y después el balance de carga, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora sí, la pregunta sería, bueno, ya sé quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, ya vi cuál es el proceso de oxidación y cuál es el proceso de reducción. Entonces, ahora sí, cuántos electrones se están perdiendo y cuántos están ganando. Los vamos a cuantificar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te vuelvo a colocar ya las semireacciones escritas con los elementos participantes y con el balance de masa hecho, ¿sí? Entonces, ahora hay que analizar cada punto, ¿no? En este caso del manganeso, ¿qué pasó? Pues va a pasar de +7 a +2. En este caso te sugiero que si todavía no te queda muy claro hacerlo mentalmente, pues uses una recta numérica y te aseguro que va a ser mucho más fácil, ¿sí? Ya con el paso del tiempo y con la práctica vas a poderlo hacer de una manera más rápida y continua, pero en este caso, bueno, pues si todavía no te ha quedado muy claro, puedes utilizar la recta numérica. Entonces, en este caso, ¿sí? Si estamos en valor de +7 a +2, entonces contamos los lugares que hay en la recta numérica desde la valencia +7 a +2, entonces nos vamos a dar cuenta que hay 5 espacios o 5 electrones, entonces quiere decir que hemos ganado 5 electrones, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué pasa con el hierro? En este caso, pues es muy sencillo porque el hierro solamente ha cambiado de estado de oxidación de +2 a +3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos electrones hay? Pues solamente hay uno. Entonces quiere decir que el hierro ha perdido solamente un electrón. Ajá. Pero acuérdate que este electrón es solamente por cada átomo. Y en este caso, pues, ¿cuántos tenemos o cuántos átomos tenemos? Tenemos 2 según el balance de masa. Por eso la importancia de hacerlo antes que el balance de carga. Entonces, por lo tanto, en total se han perdido 2 electrones, no solamente uno, ¿de acuerdo?
Entonces recordamos que entonces en el proceso del manganeso hay una reducción y en el proceso que sufre el hierro hay un proceso de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces escribimos las semireacciones con el balance de carga correspondiente. Entonces fíjate bien, aquí ya tenemos en el lado del manganeso que ha ganado 5 electrones, lo ponemos con él para balancear la carga. Entonces si ha ganado estos 5 electrones, nos queda de una valencia más 7 a una valencia más 2. Y en el caso del hierro, ¿sí?, que ha cambiado de estado de oxidación de más 2 a más 3, los ha perdido. Entonces aquí colocamos que del hierro más 3 ha perdido 2 electrones porque son 2 átomos de hierro los que están aquí y ha cambiado su valencia de más 2 a más 3. Entonces si lo colocas de este lado quiere decir que los ha perdido, si lo colocas del lado izquierdo quiere decir que los ha ganado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el siguiente paso, el número 5, es ahora sí balancear los electrones intercambiados, los perdidos y ganados en las semireacciones redox que ya han sido balanceadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es como tratar de eliminar los electrones que están participando en estas semireacciones que hemos escrito con el fin de reducirlos y dejar los coeficientes estequiométricos que corresponden a este balanceo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí dice que es intercambiados. Ahorita con este ejemplo vas a observarlo. Ajá. Entonces, como ya te mencionaba, en este paso el propósito es simplificar el número de electrones, ¿sí? Como por ejemplo cuando tú utilizas el método de suma y resta para reducir términos en dos ecuaciones con dos incógnitas, en un sistema de ecuaciones, si lo recuerdas, al eliminarlo para sacar el valor de una de las incógnitas es algo más o menos lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces colocamos lo siguiente, ¿sí? Tenemos las dos semireacciones ya con el balance de carga hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Sí, estoy intercambiando los electrones que se ganaron y se perdieron para que podamos tener el mismo número de electrones de un lado y del otro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la primera reacción de arriba, ¿de acuerdo? Tengo 5 electrones que fueron los que se ganaron y abajo tengo 2 los que se perdieron. Entonces, la ecuación de arriba la voy a multiplicar por 2, ¿sí? Y la ecuación de abajo la voy a multiplicar por 5 para que al hacer ese intercambio, ahorita vamos a ver cómo se reduce el número de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos la multiplicación, ¿sí? Las vamos a hacer paso a paso. Entonces, multiplicamos 2 por 5 electrones, tienes 10 electrones. 2 por el manganeso más 7, tienes aquí 2 manganeso más 7. Ajá, esto es del lado de los productos, vamos a colocar las multiplicaciones que corresponden al lado de los productos de ese lado y de los reactivos, perdón, y luego la de los productos, ¿de acuerdo? Entonces de este lado ya terminé. Ajá, vamos con la parte de abajo. Entonces multiplico 5 por 2 átomos de hierro más 2, entonces son 10 átomos de hierro más 2, ¿sale? Entonces ya terminé del lado de los reactivos con el manganeso y con el hierro, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer la multiplicación del lado de los productos, entonces hago 2 por manganeso más 2, tengo 2 átomos de manganeso más 2, y ahora sí voy con el lado de los productos del hierro, entonces multiplico 5 por 2, serían 10 átomos de hierro más 3, y 5 por 2, 10 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ahora tengo 10 electrones del lado de los reactivos y 10 electrones del lado de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, estos, ¿sí?, como son iguales, están del otro lado, cada uno de un lado de la flecha, entonces los podemos eliminar, ¿sí? Entonces los dejo aquí y solamente voy a recuperar la información de la ecuación que queda en la parte de en medio, que va a corresponder a los números o coeficientes estequiométricos ya de mi ecuación balanceada, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente paso o la siguiente parte es, al hacer la simplificación de la reacción anterior nos queda, y si te das cuenta ya se eliminaron los electrones, que era lo que a mí me interesaba hacer con este método que te expliqué de intercambio de números de electrones, ¿sí?, para que ahora sí ya obtuviera yo estos coeficientes que se muestran ahora en estas semireacciones, ¿sale? Entonces, el paso número 6 es introducir los coeficientes estequiométricos obtenidos en el proceso redox de la ecuación original, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a separarlo en dos partes, ¿vale? El inciso A
va a ser que los coeficientes obtenidos corresponden únicamente a las especies que participaron en el proceso redox, ¿sí? Por lo que se colocan directamente en los compuestos originales a los que pertenecen, ¿vale? Entonces aquí solamente en la ecuación de arriba tienes manganeso, hierro, ¿sale? Y manganeso, hierro. Entonces estos números que aparecen aquí, que es 2 y 10, y 2 y 10 van a ir colocados a los compuestos originales, ¿sale? Entonces es lo que obtenemos. Ponemos el 2 donde está el manganeso con la valencia más 7, el 10 donde está el hierro con la valencia más 2 a todo el compuesto, ¿de acuerdo? Esos ya van a ser sus coeficientes estequiométricos. El ácido sulfúrico se queda así. Lo mismo hago del lado de los productos, voy a colocar 2 en donde tengo al manganeso más 2 y 10 donde tengo al hierro más 3, ¿de acuerdo? Entonces el sulfato de potasio y el agua quedan igualitos. La parte donde tenemos que ajustar los coeficientes estequiométricos de todas las especies que no cambiaron en el proceso redox. ¿Cuáles fueron estas? Pues el potasio, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sale? Yo creo que esta parte es la que representa una pequeña desventaja de este método, porque en este último caso lo tienes que hacer por tanteo para poder comprobar que toda tu ecuación está balanceada. Hemos obtenido solamente 4 coeficientes estequiométricos y pues las otras especies que no participaron la tenemos que ajustar de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya que tienes la reacción química, aquí ya la estoy poniendo completa, con los coeficientes estequiométricos que ya habíamos obtenido del proceso anterior. Entonces, yo lo que te sugiero es que hagas de nueva cuenta la tablita que en videos anteriores habíamos realizado, en donde tenías de un lado de la columna los reactivos y los productos de todos los elementos que participan ahí. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este caso? Puedes hacer el conteo de cada uno de los átomos que están del lado de los reactivos y de los productos. Y algo que es muy frecuente observar en este tipo de metodología es que siempre van a estar desbalanceados principalmente los átomos de oxígeno, los átomos de hidrógeno, ¿sí? En general. Y pues vamos a hacer este conteo para comprobar qué tan desbalanceados están estos átomos que no participaron, ¿de acuerdo? Entonces lo que vas a hacer es ver, por ejemplo, en el caso del potasio, que tienes 2 átomos del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos, ¿sí? Aquí tenemos 2 átomos de potasio y 2 de este lado. En el caso del manganeso, vamos a volver a multiplicar 2 por 1, 2. Aquí tienes 2 átomos de manganeso y también tienes 2 del lado de los productos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa con el átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces multiplicas 2 por 4 son 8, aquí tenemos 8, 10 por 4 son 40 y tenemos 4 de este lado, con un total de 44 más 8 son 52 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. Y vamos a ver qué pasa con el lado de los productos. Tienes aquí 2 por 4 son 8. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero multiplicar los dos subíndices que aparecen aquí, el que está dentro por el que está fuera del paréntesis. Tienes 4 por 3, 12. Por 10 son 120 átomos. Aquí tienes 4 y aquí tienes 1. Si tú observas, claramente hay un desbalanceo o desajuste muy marcado o muy pronunciado del lado de los productos. Entonces ahí tenemos que hacer una observación para volverlo a reajustar, ¿de acuerdo? En el caso del hierro, del lado de los reactivos tienes 10 átomos de hierro y en el lado de los productos multiplicas 10 por este 2, son 20. Aquí tenemos un exceso de átomos de hierro en el lado de los productos. ¿Y qué pasa con el azufre? Tenemos de este lado 10 por 1, 10 y un átomo en el ácido sulfúrico, tenemos 11. Y del lado de los productos contamos, aquí 2 por 1 son 2. Aquí tenemos 1 dentro del paréntesis, entonces multiplicamos 3 por 1 son 3 y luego por este 10 son 30. Y finalmente 1 en el sulfato de potasio, tenemos un total de 33 átomos de azufre del lado de los productos. Entonces ahí también observamos que hay un exceso de átomos de azufre. Y vemos aquí qué pasa con el hidrógeno. Tenemos 2 átomos de hidrógeno aquí
del lado de los reactivos y 2 también del lado de los productos. Entonces, si tú observas claramente hay un desajuste pronunciado en el lado de los productos, de los átomos, principalmente del oxígeno, del hierro y del azufre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ir checando cómo vamos a disminuir la cantidad de elementos que se encuentran pues desajustados aquí, ¿verdad? Del lado de los productos. Entonces, lo que yo te sugiero es, por ejemplo, aquí te los marco en color en negritas. Tenemos al oxígeno, el hierro y el azufre, que son los que están desajustados, ¿sí? Entonces, si tú observas en esta parte de los 10 átomos del sulfato del hierro, es donde se encuentran más desajustados. ¿Cómo podríamos nivelarlos? Mira, si te das cuenta, por ejemplo, si observamos en el hierro, de este lado teníamos 10 átomos de hierro y del otro lado estamos teniendo 20. Podríamos buscar, por ejemplo, un número que multiplicado por este 2, pues también nos diera 10 para que estuviera nivelado con el 10 del sulfato del hierro del lado de los reactivos. Entonces, por ejemplo, este número podríamos reducirlo a la mitad, que sería 5, y a multiplicarlo pues ya nos quedarían 10, ¿no? Entonces ya quedaría balanceado este. ¿Sí? Entonces nada más el problema sería o radicaría en el oxígeno y en el azufre. ¿De acuerdo? Entonces, si buscamos más números que nos ayuden a que esto pueda estar balanceado, seguimos haciendo el conteo. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí ya pongo un 5, me queda balanceado el hierro. ¿Sí? Y hay que buscar otras moléculas que podamos nosotros balancear. Y en este caso, pues podría ser la del ácido sulfúrico y la del agua. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en el número de átomos de hidrógeno, ¿sí? Podríamos buscar números que multiplicados nos dieran los mismos para tanto en la parte del ácido sulfúrico como el hidrógeno del agua. Entonces, pues aquí en este caso pues me dio 8 y 8. Entonces, si vuelvo a hacer el conteo de los átomos que corresponden, en este caso, en el caso del ácido sulfúrico, del agua y del sulfato del hierro, que fueron los coeficientes estequiométricos que modifiqué, ¿sale? Voy a ver que la sumatoria, por ejemplo, del lado de los átomos de oxígeno, aquí voy a tener 4 por 10 son 40, 8 de los que tengo aquí, 4 por 2 son 8, ¿sí? Más 8 por 4 son 32, aquí ya tengo 32, 48 del lado de los reactivos, en el caso del oxígeno. Lo mismo hago en el lado de los productos, multiplico 4 por 2 son 8. Hago primero la multiplicación, como ya te había mencionado, de los coeficientes que están fuera del paréntesis por el que está dentro. Serían 4 por 3, 12 por 5, son 60. 4 del sulfato de potasio más 8 por 1, 8 del agua. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo la sumatoria tanto de este lado como de este, 8 más 40 más 32 son 80 y 8 más 60 más 4 más 8 son 80. ¿De acuerdo? Entonces ya está balanceado el oxígeno, esa ya es una buena señal. En el caso del hierro ya lo habíamos balanceado reduciendo el 10 que teníamos aquí por un 5. Entonces de este lado tenemos 10 y del otro lado 5 por 2 son 10. El hierro ya quedó también balanceado. Y ahora vamos a ver qué pasa con el azufre. Multiplicamos, ¿no? Aquí tendríamos 10 por una 10, aquí aparece. Y 8 por una 8, son 18 átomos de azufre. Vamos a tener, a ver si quedaron del mismo modo del lado de los productos. Entonces hacemos 2 por una 2. Aquí tenemos 1 por 3, 3. Por 5 son 15 átomos de azufre. 1 del sulfato de potasio. Y en total, sumando 15 más 2 más 1 son 18 y 10 más 8 son 18. Entonces ya también quedó balanceado el azufre. Y finalmente el hidrógeno, que hacemos la multiplicación de 8 por 2 son 16. Y de este lado 8 por 2 son 16. Entonces la reacción ha quedado balanceada y se ha cumplido con la ley de conservación de la materia. Que es nuestro principal objetivo para este tipo de reacciones. Entonces, pues hemos cumplido con el objetivo de este método. Entonces, como te comentaba, puede representar un poco de desventaja porque al final tienes que volver a reajustar los coeficientes estequiométricos,
pero te va ayudando en el camino a poder comprender todos los procesos de óxido-reducción, ¿sale? Entonces, la siguiente parte que concierne a explicar el siguiente método es el método de ion-electrón, que ese es más sencillo porque ahí sí te pueden garantizar que la mayoría de los coeficientes estequiométricos que vas a obtener sean los adecuados para toda la ecuación química. Entonces es el siguiente método que vamos a abordar. Y por lo mientras, pues si tienes dudas y preguntas, ya sabes que puedes escribirlo en la caja de comentarios. Y pues nuevamente te agradezco por ver mis videos y hasta pronto. Que tengas buena tarde. Bye bye.